Muchas veces los satélites en esta época de cuarentena nos juegan malas pasadas, muchas veces. A todos nos está sucediendo, a los canales abiertos, a los canales de YouTube, a todos nos está sucediendo. Son cosas que suceden en esta época de cuarentenas, como se le dice, que bueno, de cuarentena no tenemos nada, hace 6 meses, hoy 7 meses que estamos encerrados en esto que estamos viendo de qué manera salimos. Y también las pymes, las pequeñas y grandes empresas están pasando por momentos bastante críticos. Uno de ellos son los agentes de turismo, el turismo en sí, las cámaras de turismo que están trabajando para ver cómo se acomoda todo esto y de qué manera se puede reiniciar la tarea. No es tan simple, no es tan simple. Aldo Elías, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo y de la Federación Sudamericana de Turismo. Aldo, ¿cómo estás? Hola Alberto, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, acá tratando de dilucidar esto que nos está sucediendo y que, bueno, información de hace pocas horas, el rebrote total en España, cierre de Madrid, cierre de muchas comunas que rodean a Madrid y otros lugares de España que están viendo ese rebrote junto con Francia, que a mí me llama mucho la atención lo que está sucediendo con Francia también. A ver, 2 lugares donde el turismo es base, donde el turismo tiene en su PBI el mayor porcentaje. ¿Nos pasa lo mismo en la República Argentina? Sí, nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo porque si prestamos atención a lo que estamos viendo, a lo que llega a través de la televisión, a través de los medios gráficos y demás, notamos una conducta muy similar tanto allá como acá. Y por supuesto que estoy hablando de esos destinos emblemáticos y esos destinos en donde efectivamente el rebrote está firmemente encaminado. Y yo creo que el problema es el mismo, y este problema no es ni más ni menos que la falta de la responsabilidad individual y social. Porque nos hemos pasado viendo la reapertura para el verano europeo, y sobre todo en destinos como España, hemos notado cantidad de fotos en donde no se respetaba la distancia social, en donde la gente circulaba sin barbijo, en donde realmente no parecían estar comprendiendo la magnitud de esta pandemia. Pero eso se llama rebelión humana, ¿no? Yo lo llamaría estupidez humana, más que rebelión, porque realmente... Acá se está hablando de rebelión, vamos a rebelarnos, pero bueno, nos matamos todos. Es que son 2 escenarios diferentes. Acá se puede plantear una rebelión producto de llevar 7 meses de cuarentena obligatoria con pésimos resultados, porque realmente quien quiera jactarse de estos resultados, somos el país número 5 del mundo en casos críticos, somos el país número 8 del mundo en total de casos, somos el número 13 en total de fallecidos y somos apenas el 32 en cantidad de habitantes. O sea que hay algo que no funciona, hay algo que claramente no funcionó. Cuando arrancó la cuarentena, el gobierno trabajó comunicacionalmente el aspecto del miedo, rindió súper bien. En ese momento teníamos un 95%, 90% de aceptación de la cuarentena. Pero el tiempo iba a jugarle en contra y creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Dejaron que... Hago un punto ahí. Sí. No tenemos comunicación, es decir, no hay comunicación estatal, no solamente en la parte de la salud, sino en la parte económica tampoco lo hay. No sabemos dónde estamos parados. Es cierto, se fue perdiendo la de la salud, se fue diluyendo, y la de la economía mejor ni comunicarla porque la situación es desastrosa por donde se la mire. Pero la realidad es que el gobierno perdió la oportunidad de manejar sanitariamente la situación, extendiendo la cuarentena más allá de lo razonable. Y ahí es donde surge esta figura que vos mencionás de la rebelión.
ahí es donde la gente se empieza a hartar, a saturar de tanta cuarentena, de no poder trabajar, de tener problemas económicos, de no poder encontrarle una vuelta a esto. Y en esos primeros 3 o 4 meses teníamos muchísimas provincias que no tenían un solo caso y estaban cerradas en todo tipo de actividad. Hoy la situación sanitaria cambió, la situación sanitaria se complicó mucho en destinos del interior del país, se acomodó un poco en la ciudad de Buenos Aires, se acomodó un poco en la provincia de Buenos Aires, pero el resto del país empezó a tener circulación comunitaria del virus. Ahí, permíteme la pausa. Muy bien. Hoy nos enteramos, nos anoticiamos hace pocos minutos en forma directa de lo que está sucediendo en Mar del Plata. Hablo de esa rebelión, donde tanto gastronómicos, tanto hoteles, alojamientos, tanto shopping abrieron sus puertas. Es decir, en el caso gastronómico, cuidando el lugar, es decir, las terrazas, que puedan tomar café con distanciamiento y demás, pero hay una necesidad también económica para poder salir y paliar todo este desastre que no culpemos solamente al bicho revolucionario. No, nosotros ya estábamos quebrados antes de empezar a hablar de la pandemia. La situación del país económicamente hablando era crítica, las empresas pyme y también las grandes empresas estaban en una situación muy complicada y llegó la pandemia, o sea, sobre llovido mojado. Así que en este escenario la situación de cara para adelante en términos de turismo es muy complicada. No le vemos una solución clara. Es cierto que la actividad tiene que volver a abrir, pero también es cierto que la situación sanitaria está complicada. Pero el 15 de abril, Aerolínea, el 15 de octubre, ya me fui muy atrás, pero el 15 de octubre tenemos la línea aérea nacional volando. Bueno, en teoría sí, o por ahora sí. Es un interrogante. Es muy dinámico, faltan todavía 13 días y hay que correr, hay que ver bien qué es lo que termina ocurriendo. Por ahora... No te veo optimista, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que esto que vos referías en el principio del tema de Europa y demás y la situación, hay que entender realmente que acá también hay un tema de dinamismo muy fuerte. Vos fijate Uruguay, que está en una situación sanitaria excelente y que tiene fronteras abiertas, están pensando o le están sugiriendo que las vuelva a cerrar. Y se lo están sugiriendo desde Europa. Así que hay algo que tenemos que aceptar, que es el dinamismo que está teniendo esta pandemia, y frente a eso veremos cómo pasa. Yo entiendo que hay que reanudar la actividad turística, hay que reanudar las actividades en general, tiene que volver el transporte, tiene que haber libre circulación en el país y tiene que haber respeto individual y social. Si se cumplen las 2 o 3 pautas elementales que está sugiriendo el Ministerio de Salud, distancia social, uso de barbijo, tapabocas, higiene permanente de manos, evitar el contacto de las manos con la cara y demás, no hay mucho riesgo de contagio si se cumple eso. El problema es que no se cumple. El problema es que no se respeta ni individual ni socialmente este tipo de consignas. Es decir, mentalmente necesitamos salir a un lugar verde, aquellos que tienen el verde venir al cemento y aquellos que les gusta el mar ir al mar. Necesitamos como escape esto, porque estos 7 meses nos apretaron mucho, pero a la vez necesitamos también tener esa responsabilidad que creo que no tenemos los argentinos, sobre todo. Exactamente, es clave el tema de la responsabilidad. Yo no tengo data técnica o médica o sanitaria al respecto, pero yo no sé si no está demostrado a esta altura que aquella persona que cumple con estas normas no se contagia. Pero estoy casi seguro de que es así. Vos mantenés los 2 metros de distancia, usás el barbijo y tenés higiene permanente de manos, punto. No hay contagio, no debería haber contagio posible.
Entonces, ¿qué pasa que no podemos cumplir con estas pautas? Es difícil de imaginar. ¿Se cayó la temporada? Porque la temporada de invierno se cayó. ¿Se cayó No, la temporada? no, vamos a esperar que no se caiga. Estamos trabajando para que eso ocurra, efectivamente, para que la ¿Sí? temporada ocurra, para que las posibilidades de salir de vacaciones estén en la mesa de conversaciones. Y vamos a tratar de hacer de la temporada una temporada de turismo responsable, una temporada en donde haya cupos para la cantidad de turistas que puedan llegar a un destino, una temporada donde individualmente privilegiemos destinos menos conocidos e igualmente lindos Mirar para para poder adentro. efectivamente, ¿cómo? Mirar para adentro. Mira, sí, sí, mirar para adentro, obviamente, siempre, siempre mirar para adentro. Hay muchos destinos espectaculares al lado de los emblemáticos, que simplemente no tienen gran afluencia de turismo porque los emblemáticos absorben todo el Ujú. caudal que llega de turismo interno. Pero hay destinos muy lindos y hay que aprovecharlos, y hay que aprovechar su paz y su tranquilidad para justamente encontrar en ese lugar la seguridad de saber que es un destino protegido o que está protegido y que no hay una aglomeración de gente que ponga en riesgo la salud propia. La pregunta cabe, ¿qué dicen los gobernadores? Porque algunos gobernadores dicen, no vamos a dejar que entre gente extraña a este paraíso, Y por ahora hay una ¿no? resistencia fuerte a abrir sus fronteras, a permitir la llegada de vuelos y demás, pero yo creo que eso se tiene que resolver a nivel nacional, creo que el gobierno nacional tiene que tomar una decisión al respecto y plantear un escenario que sirva para todos. Es ilógico que no se pueda entrar a una provincia que tiene circulación comunitaria de virus. Ujú, Es ujú, más, hasta uno podría pensar, ¿para qué voy a ir a una provincia que tiene circulación comunitaria de virus? ujú. En cambio de el gobernador estar prohibiendo el acceso de gente a esa provincia. Salvo que vos demuestres fehacientemente que tenés una situación sanitaria totalmente desbordada, que no tenés lugar en un hospital o en una clínica para alojar a una persona con 2 líneas de fiebre. Yo no voy, Y en ese ahí caso, no bueno, voy. tendría una explicación, pero tendría que estar arriba de la mesa esa explicación. Ahora, ustedes como cámara, evidentemente, van a publicitar el interior, van a publicitar mirarnos adentro, ¿sí? Sí, Mirar y turísticamente hablando. Ahora, ¿este planteo se lo hacen o se le han hecho al gobierno? sí, por supuesto. Estamos en conversación permanente con el gobierno, tratando de interactuar todo lo posible y en la medida en que nos dejen ser parte de, y lo planteamos con total claridad. Nosotros entendemos. Mira, hay un dato concreto. Hace 7 meses que estamos en cuarentena obligatoria, hace 7 meses que no hay actividad turística. Los casos, los fallecidos y los destinos con circulación comunitaria de virus no paran de crecer. Claramente Ujú. el turismo no es responsable. Entonces, si vamos a seguir prohibiendo la actividad turística, deberíamos también prohibir a todas aquellas actividades que por su necesidad de vinculación entre personas han favorecido que haya circulación Ujú. comunitaria del virus. El protocolo que ustedes proponen, no sé si han propuesto algún protocolo para precisamente desplazarse y llegar a un destino. La Cámara Argentina no solamente propuso protocolos, sino que trabajó activamente en la confección de los mismos, junto al Consejo Federal de Turismo y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Estas tres entidades conforman una fundación que es la Fundación ICTA, Instituto de Calidad Turística Argentina. Ahí se han confeccionado los protocolos que han sido validados todos por el Ministerio de Salud y en esa confección ha trabajado inclusive las entidades del sector privado que están asociadas a la Cámara Argentina de Turismo. Así que podemos decir que tenemos protocolos de alcance nacional, protocolos que son aplicables y protocolos que no van a incidir negativamente en la economía de las empresas para poder llevarlos a la práctica. Tres condiciones indispensables. Ahora, digo, a ver, los que están viendo este programa, eh, ¿de qué manera yo puedo desplazarme?
¿Qué debería yo hacer? Se lo pregunto a la Cámara de Turismo, también se lo pregunto a la Nación, se lo pregunto al Ministerio de Salud. Digo, en este caso, la Cámara Argentina de Turismo, ¿qué me indicaría para poder yo viajar más o menos tranquilo? Yo no la verdad que la Cámara de Turismo no indicaría Acción. ninguna acción o ninguna medida más allá de las que impone el Ministerio de Salud. Vuelvo a repetírtelo, con distancia social, con uso de barbijo, con higiene permanente de manos, con evitar tocarte la cara y cumpliendo los protocolos que la actividad que vayas a desarrollar en el destino te sugieran, podés hacer todo con absoluta tranquilidad. Las empresas de turismo en estos momentos están pasando, como todos, un momento crítico, ¿sí? Sí, muy. Porque no hay destino, no hay trabajo, no hay tarea. Tienen una cantidad enorme de trabajadores, empleados, que muchos tuvieron que ser separados, muchos quedaron sin trabajo. Los impuestos dentro del turismo, ¿cómo se manejan? ¿Están conformes con la tasa de impuestos que tienen ustedes o no? Mirá, siendo el cuarto país del mundo en presión impositiva, no podemos estar nunca conformes. Siendo un país cuyo Congreso Nacional tiene por deporte la fabricación de impuestos, no podemos estar nunca conformes. La realidad es que este es un país que, si no aprovecha esta pandemia para ordenarse, para dejarse de embromar con medidas y recetas que tienen 70 o 100 años y que han demostrado su total ineficiencia, no vamos a salir adelante. O sea, va a terminar la pandemia y nosotros vamos a seguir en el fondo como estábamos hasta ahora, ahuyentando la posibilidad de que lleguen inversores, ahuyentando la posibilidad de que quienes pueden irse, acercando la posibilidad de que quienes pueden irse efectivamente se vayan y generando un país absolutamente devastado en lo económico y un país sin ninguna proyección de futuro, porque la realidad es que estamos inmersos en una carrera por seguir generando impuestos creyendo que esa es la solución al país cuando no se dan cuenta que la solución es exactamente la opuesta. Le pregunto al empresario, el 21%, si yo lo bajo al 18%, ¿me dan los números? ¿Estás hablando del IVA? Sí. Depende de la actividad. En la actividad turística que tiene que el componente más fuerte es el recurso humano, el pago de salarios y demás, el IVA debería ser del 10,5%. Ahora, pregunto. Perdón, no estoy inventando nada, Alberto. Es lo mismo que tiene transporte. Transporte tiene un IVA del 10,5% para la venta y del 21% para la compra. Exacto. Con lo cual quiere decir que hay alguien que lo estudió, alguien que hizo las cuentas y alguien que pudo explicar que le cerraban esas cuentas. ¿Darían los números en un 10% para, así haciendo un análisis global con la nación? ¿Daría ese 10% la posibilidad de que se pueda desarrollar el país? Absolutamente. Vos acá como país en materia impositiva estás viviendo en una ficción. Tenés 8 millones de contribuyentes en 45 millones de habitantes. O sea, lo que el gobierno debería apuntar que es al revés de lo que viene haciendo desde hace 100 años, que es que cada vez más argentinos paguen menos impuestos. El gobierno es el principal favorecedor de la economía en negro, de la economía informal. Porque si una empresa hoy tiene que pagar la totalidad de los impuestos que le exigen, esa empresa da pérdidas, es deficitaria. Entonces, ¿qué hace el empresario? ¿Qué hacen muchos empresarios? Evaden impuestos para poder sobrevivir. ¿Sí? Las pymes no podemos sobrevivir. Imposible. No podemos. Imposible. Es algo que
¿Se tomará conciencia de esto, como dijiste vos, Aldo, o esto queda ahí? Tengo 2 minutos como para que me conteste. Se tomará conciencia. Yo no sé si se va a tomar conciencia. Yo creo que por lo pronto nos hemos perdido ya estos 7 meses de pandemia y todas las ideas que han caído han sido las de ver si creaban un nuevo impuesto. Ahora creo que lo llaman impuesto a la riqueza. Un impuesto que arrancan diciendo que se lo van a cobrar a 10.000 personas. Una falacia absoluta y con topes y montos en pesos que dentro de 1 año y medio, cuando te quieras dar cuenta, va a duplicar la cantidad de contribuyentes a ese impuesto, con el 60% de inflación que se tiene. Acá realmente no se toma conciencia del perjuicio y de la gravedad que puede tener decisiones políticas de esa índole. Y la situación hoy nos muestra un país totalmente destruido en lo económico, con una cantidad de pobres inaudita, histórica, y con muy pocas posibilidades de salir adelante, de revertir esta situación, porque estamos usando los mismos métodos. O sea, es muy difícil pretender que algo cambie si yo sigo haciendo lo mismo. ¿Por qué debería cambiar? ¿Por casualidad? No. Entonces, si yo repito el mismo procedimiento, los resultados van a ser los mismos. Y lamentablemente acá seguimos viendo cómo crear impuestos. Y lo más grave de todo es que quienes lo proponen parecen personas inteligentes. Eso es lo curioso. No tienen la capacidad de ver que hace 100 años que el país hace lo mismo y hace 100 años que estamos un poco más atrás. Aldo Elías, muchas gracias por tu tiempo. Tanto tu padre, tanto tu familia, siempre los conozco desde chico a ustedes, siempre han luchado y siempre han salido adelante. Yo espero que esta vez también salgamos adelante. Gracias por tu tiempo. Sí. Ojalá que sí, Alberto. Gracias a vos. Buenas tardes. También a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima, en este mismo horario.